Hola, ¿cómo están, chicas? Bueno, hoy vamos a comenzar a trabajar un nuevo tema que son las acciones de salud. Hasta ahora hemos hecho un recorrido revisando de varios artículos que les he dejado, artículos que son de uso universitario, por eso tal vez a algunos les haya dificultado la lectura un poquito, pero está bueno que se vayan acercando a ese tipo de material. La idea era que vieran un poquito el concepto de salud, el concepto de educación para la salud, cómo va evolucionando hacia un concepto de educación en salud y también que viéramos un poquito cómo fue evolucionando esto a través de la historia. También estuvieron leyendo y revisando algunas cartas o declaraciones internacionales sobre salud que principalmente se apuntaban a la promoción de la salud. Principalmente el inicio fue a través de la Carta de Ottawa, donde se sentaron las bases de la promoción de la salud. En la clase de hoy lo que vamos a ver son las acciones de salud propiamente dichas y vamos a ver cómo se clasifica. Dentro de estas acciones vamos a ver las acciones de promoción de la salud y de prevención de las enfermedades. Ahora bien, ¿qué son las acciones de salud? En realidad las acciones de salud son un conjunto de comportamientos que son positivos hacia la salud, que asumen las personas, la comunidad y se relacionan también con el ambiente. Estas acciones se pueden llevar a cabo a nivel de las personas, a nivel de la comunidad, desde el ambiente, desde la política, de diferentes organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, desde los establecimientos educativos, que es lo que a nosotros nos compete, y de otras entidades públicas, ¿sí? Pueden ser un club, una iglesia, por ejemplo. Las acciones de salud se pueden clasificar en acciones de promoción, por un lado, y prevención por el otro, donde la promoción apunta hacia la salud, generalmente la salud positiva, y la prevención apunta a las enfermedades. Como se mencionó al inicio, las acciones de promoción de la salud surgen a partir de la Carta de Ottawa en 1986, donde se sientan las bases y los principios de la promoción de la salud. A partir de la Carta de Ottawa surgen diferentes convenciones y conferencias donde apuntan al trabajo de la salud, pero principalmente a la promoción de la salud. En su inicio, la Carta de Ottawa proponía esta promoción de la salud a través de lo que ellos llamaron promocionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre sí mismo. ¿Sí? Se buscaba darles mejores condiciones de salud y trabajar también con salud pública para disminuir los riesgos de enfermedad. Para eso, a partir de la Carta de Ottawa, otro punto que resalta que la salud se percibe no como el objetivo en sí, sino como una fuente de riqueza para la vida cotidiana. Entonces, a partir de esta fuente de riqueza, de esta importancia, que se apunta a trabajar un concepto de salud como salud positiva. Desde la promoción de la salud se propone trabajar 4 principios básicos. Por un lado, que participe toda la población, por ejemplo, en campañas de vacunación, en campañas de control del diabetes, en campañas de alimentación saludable. También se propone la acción multisectorial, donde distintos sectores de la sociedad pueden participar en programas de salud. Ahí pueden intervenir Ministerio de Educación, gobiernos, ONG, clubes, ¿sí? Todos aquellos sectores de la sociedad que quieran participar en favor del cuidado de la salud. También está uno de los principios es la acción comunitaria, a través de estas campañas que se dan a la población, cómo va a actuar la comunidad toda en función de estas campañas publicitarias. Campañas publicitarias o campañas, por ejemplo, de salud relacionadas con la vacunación o campañas relacionadas con el bajo consumo de sal, por ejemplo. Y por otro lado, siempre tener en cuenta uno de los principios es establecer políticas saludables, es decir, el Estado debe garantizar programas de salud y políticas que apunten a mejorar o restablecer o trabajar en favor de la salud. Y en estas políticas saludables pueden haber grandes programas a nivel, por ejemplo, en el país podemos hablar del programa de lactancia materna, podemos hablar del programa materno-infantil relacionados con la alimentación o alimentación saludable.
En cuanto a la clasificación de las acciones de promoción, nosotros habíamos visto en un inicio, recuerden, repasemos, que las acciones de salud se clasifican por un lado en promoción y por otro lado en prevención. La promoción apunta a la salud y la prevención a la enfermedad. Ahora bien, las acciones de promoción a su vez tienen una clasificación. Entre ellos podemos tener las acciones de promoción primaria y las acciones de promoción secundaria. Las acciones de promoción primaria son asistemáticas, son aquellas que se dan a través del hogar, la familia, en la calle, a través de un club. Son aquellas que, por ejemplo, les dicen, lávate los dientes antes de acostarte, lávate las manos antes de comer, hay que lavarse la ropa. Son todas acciones que se enseñan y se desarrollan en la vida cotidiana. En cuanto a las acciones de promoción secundaria, estas son sistemáticas. Dijimos que las anteriores, las que se daban, las acciones de promoción primaria son asistemáticas, pues se dan en un club, en la casa, en la familia, en la calle. En cambio, las de promoción secundaria son sistemáticas. Están básicamente, se relacionan con la necesidad de formar, reconocer, proteger, cuidar y conservar la salud. Están dirigidas a la población sana o al ambiente sano. Básicamente son de divulgación y ahí tenemos las campañas, ¿sí? Las campañas de salud. Por ejemplo, fíjense en las imágenes que yo le puse, si uno las ve a simple vista, la primera es una manzana, ya la manzana en sí, mirándola nos da una idea de un concepto saludable, ¿sí? Más allá que dice la palabra salud. La figura que están en el centro dice alimentación sana más ejercicio físico igual a salud. Fíjense que eso apunta a una salud positiva, por eso es promoción. Y puede ser usado como un eslogan en una campaña publicitaria. Gana salud también, bueno, tiene el óvalo, el círculo de alimentación, donde uno ve los alimentos, se supone que en proporciones determinadas eso apunta a una salud positiva. ¿Sí? Estos son acciones básicamente de divulgación, de protección y de cuidado de la salud. Y acá en esta parte suelen estar las campañas grandes de salud, por ejemplo de alimentación, las campañas sobre ejercicio físico, las campañas sobre el consumo disminuido de sal, consumo de agua, ¿sí? Estas están dentro de lo que son acciones sistemáticas y generalmente se dan en ámbitos de divulgación. Por ejemplo, dentro del ámbito escolar. Sí, dentro del ámbito escolar podemos desarrollar acciones de promoción secundaria. En cuanto a la clasificación de las acciones de prevención de las enfermedades, las podemos clasificar en prevención primordial, primaria, secundaria y terciarias. Ahora vamos a ver y las vamos a ir desarrollando uno por uno con ejemplos. Dentro de las acciones de prevención primordial, tienen básicamente la diferencia entre la primordial y la primaria es el tamaño del grupo al quien va dirigido. La primordial tiene como destinatario un grupo de personas sanas o riesgo de enfermar, pero son reducidos. Entonces por ahí les puse dos ejemplos. Por un lado, ahí dice niños en edad escolar que están en contacto directo con personas fumadoras o con personas alcohólicas. Es decir, las acciones de salud o la campaña que vaya dirigida va a ir a aquellos sectores donde haya niños que estén relacionados con fumadores o personas alcohólicas. Sí, también podemos decir esas campañas de lactancia materna, donde la campaña en sí de lactancia, de promover la lactancia materna, son masivas, pero es una acción primordial porque no va destinada a todos los niños, solamente a los lactantes. En cuanto a la prevención primaria, tiene como destinatarios al individuo, a la población sana. Son masivas, ¿no? A grupos reducidos, ¿no? Ahí entran las grandes campañas de vacunación, sarampión, rubiola, SIVAL. Por ejemplo, a todos los niños se hace la campaña en sarampión. O, por ejemplo, la campaña de, no sé, de una alimentación balanceada o una alimentación saludable y se apunta a toda la población, ¿sí? O también puede ser, bueno, que se está trabajando mucho también una campaña, bueno, un ejemplo en este contexto sería hacer prevención primaria con una campaña masiva a toda la población con el uso del barbijo y la distancia social. Eso es una prevención primaria.
La prevención secundaria permite un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno para evitar el desarrollo de diversas alteraciones o enfermedades. Básicamente es el control médico, el control médico, ontológico, psicológico y del ambiente. En esto pueden ver, por ejemplo, un ejemplo de esto. Es muy común que en ciertas épocas del año se hacen campañas, bueno, en la época en que podíamos movilizarnos y no en este contexto de pandemia. Por ejemplo, en Córdoba Capital, en la Plaza San Martín, se hace la campaña del Día de la Diabetes, donde se ponen unas carpas donde todo el mundo se los invita a hacer un control a través de una gotita de sangre que se extrae con una lanceta y se lo ubica en un aparatito para medir la concentración de azúcar en sangre. A partir de ahí nos va a dar un valor, que ese valor nos va a permitir sugerir, diríamos, de acuerdo al valor, si está por encima de los valores recomendados en azúcar en sangre, que esa persona asista a un control médico y a un tratamiento oportuno sobre esta enfermedad. Básicamente son campañas para prevenir el desarrollo de enfermedades como en este caso la diabetes. Dentro de las acciones de prevención terciaria están lo que se denominan las acciones de recuperación y de rehabilitación. Dentro de la recuperación comienzan cuando ya hay una enfermedad establecida, es decir, puede haber a través de un accidente o a través de una enfermedad donde requiere la recuperación en un tiempo determinado. En este caso, si tomábamos el contacto de la pandemia del COVID, la recuperación sería tomarse esos 15 días para recuperarse de la enfermedad. ¿Sí? También, van a ver que yo les he puesto acá que uno debe apuntar a que debe recurrir a una consulta médica. También se apunta al ambiente. Ahí les puse los incendios, es decir, hablamos de una recuperación después de lo que ha ocurrido con los incendios. Una campaña de prevención terciaria sería a ver cómo podemos recuperar estos ambientes a partir del desarrollo de estos incendios. Es decir, que hoy por hoy en Córdoba prácticamente la provincia entera se ha quemado. ¿Sí? Por eso dice, es una acción eficaz biopsicosocial y ambiental para lograr la recuperación de la salud individual y personal y colectiva y ambiental. Bueno, también tenemos las acciones de rehabilitación, donde tienden a restituir en las personas las capacidades físicas, psíquicas o relacionadas con el ambiente social y natural que pudieran haber sido modificadas. Ahí entran todo lo que se denominan las rehabilitaciones, por ejemplo, desde fisioterapia, psicomotriz, psicológicas, ¿no? Todas aquellas rehabilitaciones que algo a partir de una enfermedad haya dejado algún tipo de secuela y requiera un acompañamiento terapéutico. Bueno, a continuación les muestro algunos ejemplos para que puedan identificar en campañas publicitarias qué tipo de acción de salud es. En este ejemplo podemos ver, por ejemplo, 3 campañas publicitarias. La primera es No acortes tu vida, déjalo hoy, que apunta a dejar el cigarrillo. Como va para un sector reducido de la población, apunta a una prevención primordial, es decir, porque no toda la población es fumadora. Luego en el de más abajo dice cuidarte es el hábito más saludable, hay una manzanita con un corazón, ese apunta a una acción de salud positiva, entonces es una promoción de salud secundaria, ¿sí? Porque se hizo de manera masiva a través de una campaña a través de todo el país. La que sigue tiene Chavo Rubiola y hay una mano con una carita. La prevención es la mejor salud, pero si se acercan bien, arriba dice si tenés entre 15 y 39 años, vacunate. Es decir, quiere decir que esta campaña va dirigida a un grupo reducido de la población entre 15 y 39 años, no va a toda la población toda, entonces se puede considerar una acción de prevención primordial. En este caso podemos ver que es una prevención primaria, donde se muestran distintos sitios donde pueden ser criaderos de mosquitos y cómo hay que tener en cuenta para eliminarlos. Es un tipo de publicidad que salió de manera masiva en toda la población, por eso se considera también una prevención primaria. Bueno, en síntesis, dentro de toda esta presentación vimos lo que son las acciones de salud, caracterizamos las acciones de promoción, caracterizamos las acciones de prevención, vimos cómo se clasificaban cada una y vimos algunos ejemplos concretos.